Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, medios de comunicación, redes sociales, aquí presentes, tanto medios de comunicación en televisión, el canal del Congreso, por supuesto, y toda la audiencia del pueblo de México que nos esté viendo. Como diputadas federales de la fracción parlamentaria de Morena, tenemos un mensaje con respecto a lo que acaba de suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para iniciar esta intervención le cedo la voz, por supuesto, a la diputada federal de Sonora, Wendy Briceño, quien fue en la 64ª legislatura la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Diputada Wendy. Muchas gracias a la diputada Andrea Chávez, que además es parte de la mesa directiva de nuestro grupo parlamentario, y a todas las diputadas que están aquí presentes, la diputada María Clemente, la diputada Julieta, la diputada Lidia, a todas y a todas las diputadas que han estado apoyando, compañeras y compañeros que han estado apoyando todo este movimiento, toda esta causa por los derechos de las mujeres mexicanas. Y el día de hoy, como ya comentaba la diputada Andrea Chávez, nos congratulamos con la resolución histórica. La palabra histórica seguramente se va a decir muchas veces en el contexto de esto que ocurrió, pero realmente es histórico. Es histórico lo que se ha declarado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se ha señalado la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, salvaguardando los derechos de las mujeres, quienes no podrán ser remitidas a proceso penal alguno por decidir sobre su cuerpo. La resolución aprobada por unanimidad, que eso también hay que destacarlo, salvo por un ministro que no pudo estar presente, invalida los artículos 196 y 198 del Código Penal de Coahuila, que sancionaba con 1 a 3 años de cárcel a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo. Además, se determinó que violaba los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, no discriminación y acceso a la salud. Añadir, pues, que ya esto está aprobado desde hace más de 10 años en la Ciudad de México, como ustedes saben también en la anterior legislatura en Oaxaca, también Hidalgo, también Veracruz, y con esta resolución, además de la Suprema Corte, algo muy importante es que con esta decisión se fija jurisprudencia que obligaría a jueces y al resto de los estados a reconocer como inconstitucional las disposiciones legales que busquen la criminalización del aborto y fallar a favor de las mujeres. ¿Esto qué significa? Significa que también se hace un llamado no solamente a jueces, a juezas en lo local, también a los congresos locales a ser consecuentes, a modificar, a reformar sus códigos, eso es muy importante, y también a los gobiernos estatales. Actuando en consecuencia con esta declaración del día de hoy, se hace pues este llamado a las entidades federativas a estar en esa congruencia. Yo cierro nada más diciendo que las diputadas de la fracción de Morena hemos sido, en la 64 legislatura lo manifestamos con esa claridad y actualmente lo estamos haciendo también, aliadas fundamentales de esta causa por los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Gracias. Adelante, diputada. Ahora me permito cederle la voz a la compañera diputada federal de la Ciudad de México, María Clemente, quien, por cierto, acaba de ser seleccionada por las y los integrantes del grupo parlamentario de Morena como coordinadora de diversidad, género e inclusión, es decir, forma parte de la mesa directiva de Morena en la Cámara de Diputados. María. Muchas gracias, compañera diputada. Pues, como comentaban mis compañeras diputadas que me precedieron en la palabra, hace unas horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo historia en el avance por los derechos de las mujeres al aprobar por unanimidad la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en todo el país. Este criterio aprobado para el Código Penal de Coahuila, que castigaba con cárcel a quienes abortaban, será obligatorio para jueces de todo el país.
Como diputadas de Morena, damos la bienvenida a esta resolución de la Suprema Corte porque significa un gran paso en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo sin la intervención de terceros. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta un precedente jurídico para avanzar en la despenalización porque todavía sigue siendo la cuarta razón de muerte de mujeres que lo practican en la clandestinidad. Sin embargo, no es suficiente, pues todavía en 28 estados del país los derechos de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo están tipificados como delito. Seguiremos insistiendo en la no criminalización de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, para evitar cárceles y cementerios llenos de mujeres que se atrevieron a ejercerlo. Por ello, hacemos un llamado a estos 28 congresos estatales a que legislen para armonizar su marco jurídico en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en estricto apego al respeto de los derechos humanos. Desde la Coordinación de Diversidad, Género e Inclusión Social del Grupo Parlamentario de Morena, vamos a buscar promover acciones para avanzar en pro de una agenda de derechos para todas las mujeres, para garantizar el ejercicio y goce pleno de sus derechos humanos, para garantizar el derecho a la libre autodeterminación de los cuerpos y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para todos los derechos, para todas las personas, que nadie atrás y nadie afuera. Por el bien de todos, primero las pobres. Muchísimas gracias. Gracias, diputada María Clemente. Antes de cederle la voz a la compañera diputada federal Julieta Ramírez de Mexicali, Baja California, le doy por supuesto la bienvenida a Lidia Bárcenas, quien es pues diputada federal por la Ciudad de México, de aquí de Venustiano Carranza. También por supuesto a nuestra compañera Salma Luébano, quien es diputada federal por el estado de Aguascalientes. Todas nosotras, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, también por supuesto Julieta Vences del estado de Puebla, y también doy la bienvenida a la compañera diputada federal por Ciudad Juárez del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar. Te cedo la voz, Julieta Ramírez. Gracias, compañera diputada y compañeras. Solo agregar a lo que ya mis compañeras han comentado que la resolución de la Suprema Corte del día de hoy abona a que en este país ninguna mujer sea criminalizada, no nada más por no poder decidir sobre su cuerpo, sino que no sea criminalizada por no poder acudir a una institución educativa, que no sea criminalizada por asuntos de pobreza, por marginación, y que no sea criminalizada por falta de acceso a los derechos y a la salud, por falta del acceso a la información. Esto es lo que también celebramos el día de hoy las compañeras del Grupo Parlamentario de Morena, y reconocer que esto no ha sido sencillo, sino que representa una lucha histórica de millones de mujeres de todo el mundo, desde las costureras, las soldaderas, las colaboradoras, las participantes de la historia y las participantes de los procesos de transformación más importantes de nuestro país. Para que el día de hoy podamos decidir sobre nuestro cuerpo, hubo quienes en el camino habrán perdido la vida, y el día de hoy las reconocemos, las recordamos y estamos en pie de lucha para seguir avanzando en los derechos y en la igualdad entre las mujeres y los hombres. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a la compañera diputada federal por el estado de Aguascalientes, Salma Luébano. Celebramos el día de hoy a la Suprema Corte. Ese es un tema de derechos y precisamente como han estado comentando las diputadas, pero antes de avanzar en el tema precisamente del aborto, quiero decir que Morena, la fracción Morena, somos congruentes, defendemos la vida y defendemos también el amor y la inclusión. Somos una bancada diversa, incluyentes. También hay algo muy importante, ya abonando y seré breve. Aquí también hay que puntualizar el tema de los hombres trans. Aquí es un tema que había causado mucha polémica, el cual me tocó participar en un foro en Quintana Roo, y los hombres trans también afortunadamente entran en esta reforma
que sabemos bien que desafortunadamente ha sido un tema de muchas muertes y que afortunadamente a partir de ahora, ya de este momento, es algo que tenemos que celebrar y lo celebramos desde la fracción con mis compañeras y compañeros y compañeras de Morena. Es cuando. Gracias, Alma. También cedo la voz a la diputada federal, por supuesto, a Lilia Aguilar, diputada por Ciudad Juárez, Chihuahua. Me da mucho gusto estar de nuevo en la Cámara de Diputados, ver caras amigas, y no redundaré. Primero, creo que la decisión que ha tomado la Suprema Corte hoy nos habla del verdadero pulso del país y lo que se volvía un debate en el Pleno, pues hoy lo podemos comentar con mucha claridad. Mientras la Suprema Corte deja de criminalizar a las mujeres por la libre decisión sobre su cuerpo, por otro lado, la élite política, lo que hoy hemos denominado como la plutocracia, se reúne con un grupo que no solamente vive en la exclusión y en la no igualdad de derechos, sino que hacen un acuerdo con ellos para llevar a este país de nuevo a la exclusión. Sin embargo, el México real, el México que vibra, es este que está representado en esta resolución de la Corte, donde, como ya se ha dicho, se ha tomado una decisión no solamente de derechos, compañeros y compañeras de los medios de comunicación, sino que nos abre la puerta para iniciar una nueva etapa en la lucha de los derechos de las mujeres. Primero, dejar de satanizar el tema del aborto y segundo, cambiar el lenguaje. Y compartiré muy brevemente que el día de ayer se manifestaban en Chihuahua un grupo de personas en el Tribunal de Justicia del Estado y me hablaban con mucha alarma medios de comunicación local y decían, pero ¿cómo puede ser que ustedes estén apoyando que se maten a inocentes que están todavía en el vientre? Hay un problema de lenguaje total. Lo que hoy la Corte ha decidido es un tema de igualdad de derechos para las mujeres sobre la decisión de su cuerpo. Estamos hablando de dejar de criminalizar a las mujeres, contrario a lo que hoy día se hace en muchos estados. La lucha es muy larga. El proceso ha sido muy largo, pero creo que estamos frente a un camino que se ve mucho más fácil, hay que decirlo, que en el 2012 cuando iniciamos desde esta Cámara de Diputadas esta lucha. Habrá que cambiar las mentes y sobre todo el lenguaje en muchos de estos estados. Estos son los derechos de las mujeres, no la criminalización de las mismas. No estamos hablando de matar a nadie, todos aquí estamos a favor de la vida y de los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Y para cerrar, quisiera comentarles que nos congratulamos de que a pesar de que hay ministras y ministros que han tenido posturas muy conservadoras a lo largo de su ejercicio dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo dijo la diputada Wendy Briceño, fue por unanimidad la decisión de declarar inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila. Tenemos mucho que aprenderle al debate que se dio desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se esgrimieron argumentos de mucha altura, de mucha calidad y de mucha conciencia. Nuestro compromiso como movimiento de la Cuarta Transformación, en este momento representando al Partido de Morena y al Partido del Trabajo con la compañera Lilia Aguilar, les decimos que nuestro compromiso es con la vida, con la dignidad, con la libertad y con la seguridad de las mujeres del pueblo de México. Les agradecemos a los medios de comunicación y a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, diputada. Hay varias preguntas de los medios. La primera pregunta es de Iván Saldaña, del Heraldo de México. Gracias, diputadas. A quien guste contestarme, pero con base en el comentario que hacía usted, diputada Wendy, decía que los jueces y también congresos van a tener que modificar desde sus criterios y también leyes. ¿Qué pasa con el Congreso de la Unión? ¿Van a hacer ustedes alguna o impulsar desde la bancada de Morena mayoritaria
alguna legislación con base en este fallo de la Corte. La segunda es también, he dado seguimiento puntual a las posturas también que han tenido los 32 consejos interreligiosos, la Conferencia del Episcopado Mexicano, y de hecho la postura es que van a ser o que ya están articulados en un frente para oponerse de alguna manera, presentar recursos. Preguntarles qué mensaje les darían a estos grupos y si van a tener acercamiento, diálogo, porque incluso el vocero de la Iglesia, Alfonso Miranda Guardiola, el obispo, pedía que se reviertan las leyes en los congresos locales que ya aprobaron el aborto. Gracias. Muy bien, Iván. En el tema, Iván, de las iniciativas que se han presentado, recordar que en la legislatura que terminó presentamos en materia de salud, en la Ley General de Salud presentamos modificaciones y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí es importante recordar algo. Tenemos una norma oficial mexicana que garantiza para las víctimas de abuso sexual, digamos, la atención inmediata, pero que los estados no la estaban realmente otorgando. Entonces, parte de lo que estábamos llevando a ley, junto con toda la materia de prevención, eran esos temas a la Ley General de Salud. Decirles que el tema para la discusión preventiva y para la discusión de la atención y la garantía sigue, continúa. Acuérdense también que en el tema del Código Penal Federal, parte de lo que también se discutía y que atravesaba por la Comisión de Justicia, recordar, comisiones de igualdad de género, Comisión de Justicia, Comisión de Salud, eran de las que más tocaban pues el turno de estas iniciativas. Recordar ahí que en el tema del Código Penal, parte de la discusión era que era importante que este proceso lo hicieran precisamente las entidades en sus códigos. Ese es precisamente el meollo. Lo podemos hacer aquí, por supuesto. Estaban varias iniciativas presentadas. Lo podemos hacer, eso no obstruye, no quita, pero aquí el llamado, por eso sí es muy concreto a los congresos locales. Y con esta resolución sostenemos con todos los argumentos ese llamado, más allá de ideologías, más allá de filias o fobias, sostenemos de manera responsable ese llamado. Lo otro, y si alguna de mis compañeras quisiera también pues complementar, pero decir que le hacemos este mismo llamado a la diversidad de pensamientos, a las iglesias, recordar que todo tema que es una problemática social, requiere un debate público y su atención correspondiente. Requiere trabajar en materia preventiva, requiere trabajar, ya se dijo aquí, en evitar la criminalización de las mujeres. Eso me parece que es un tema que nos atraviesa y también encontramos aliadas muy diversas en esta postura y por eso también estamos llamando ahora que vamos a entrar en un momento histórico de más gobernadoras en México, eso también, y de muchas más representantes populares en lo general, eso también nos parece que tiene que ser transversal. Decirles pues a la diversidad de iglesias y demás que se respeta la postura, pero que además esto que es una garantía no obliga a nadie a hacerlo. Y eso también lo hemos dicho muchas veces. No obliga absolutamente a nadie a hacerlo. Se está protegiendo la vida, se está protegiendo también a la niñez, a la adolescencia. Recordar ahí los embarazos infantiles y adolescentes que tenemos que prevenirlos y tenemos que erradicarlos. Y se está protegiendo en general pues la vida de las mujeres que tengan que tomar una decisión en este sentido. Siguiente, Claudia. María, ¿puedo complementar? Perdón, complementando lo que decía nuestra compañera diputada Wendy, sucede, y quisiera hacer una analogía, ¿no? Lo mismo que con el matrimonio igualitario a nivel como federación, pues es un problema de la federación, pero que la solución está en lo local, es decir, en las legislaturas locales, ¿no? Se puede hacer la reforma, se debe y se está impulsando, como lo comentó Wendy, con esta reforma de igualdad sustantiva y otras propuestas que están cocinándose, digamos, acá en la vida parlamentaria de la Cámara de Diputados, ¿no? El Congreso de la Unión, pero si aquí se modifica y no se modifican en los congresos locales, va a servir de poco. Ya tuvimos la experiencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Sucedió, pero esto no se tradujo en una armonización en las constituciones locales y hay temas como matrimonio igualitario, como identidad de género, que aunque está esta reforma desde el 2011, en las constituciones locales no hay una armonización. Por eso el llamado que hacemos es a estos congresos, estos 28 congresos locales todavía, a que legislen para despenalizar y no criminalizar
el aborto en sus estados, porque además el primer nivel de proximidad con la justicia son las policías locales y los ministerios públicos del sistema de justicia de la entidad federativa en cuestión. Entonces, la solución es local y claro que se va a impulsar lo necesario aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Para que se reforme en el marco jurídico de la Federación, pero tiene que armonizarse en el resto de los estados, si no, pues no hay un engranaje y no serviría de mucho para las mujeres en sus estados, que aunque aquí se modifique algo, en sus estados las puedan seguir criminalizando en la legislatura local. Claudia Telles del IMER. Buenas tardes. Para preguntarle a la diputada Wendy, ¿en qué situación queda el dictamen que no se votó en la pasada legislatura? Estuvo el debate, las comisiones, no se reunió el quórum. Y preguntarles si podrían tener en el presidente Andrés Manuel López Obrador un aliado para sacar este tema, o es un tema que divide y que no hay posiciones, incluso ni siquiera unánimes en las bancadas. Gracias. ¿Cómo quedaron estos dictámenes? Y es cierto lo que decía la diputada María Clemente, recordar que también me faltó la Comisión de Puntos Constitucionales, ahí también se presentó y hay un dictamen muy importante, muy amplio, que garantiza de manera muy amplia. Hubo una modificación al reglamento para que todas las iniciativas pendientes puedan continuar en discusión. Esto de por sí ya se hacía. Cuando entramos en las comisiones también se entregaban la diversidad de pendientes. En este caso, con este acuerdo de Jucopo y con esta modificación al reglamento, vamos a dar esta continuidad a la discusión y nos parece además que esa es parte, ojo, también una de las ventajas que puede tener o que tiene la propia elección consecutiva para poder dar seguimiento a esta agenda que se quedó pendiente. Así que claro que sí, se le va a dar seguimiento. Hubo iniciativas muy importantes y algunas muy amplias que se presentaron en la 64 legislatura. Por ejemplo, hubo una de más de 140 legisladoras y legisladores donde prácticamente suscribían de todas las bancadas, salvo una bancada, la de Acción Nacional. Pero de todas las demás bancadas había representación en esa iniciativa. Sobre el presidente Andrés Manuel, pues ya se manifestó. El presidente Andrés Manuel es un demócrata. Y un demócrata además reconoce los poderes y ya lo dijo claramente, dijo que esa resolución se tenía que dar en el ámbito que se estaba dando el Poder Judicial, así que me parece que es una postura muy clara y sobre eso tenemos que seguir, tiene que darse el debate donde se tiene que dar y hay que seguir adelante en ese sentido. Para sumar a esta segunda pregunta, recuerden ustedes que la primera declaración que hizo Andrés Manuel López Obrador con la materia fue que las mujeres decidan, y aquí estamos las mujeres decidiendo a favor de nuestras vidas y de nuestra dignidad y de nuestra libertad. Creemos que encontramos en su gobierno un gobierno aliado, el primer gobierno federal paritario en la historia del país. Tenemos paridad en la Cámara de Diputados, 250 diputadas federales, 250 diputados federales. Asimismo, hay una integración cuasi paritaria en el Senado de la República y entonces los elementos están dados. Para tener otro elemento de análisis con respecto a la postura del gobierno de la Cuarta Transformación, recordemos la ley de amnistía que se dio a favor de los presos políticos, pero también a favor de las mujeres que estaban en prisiones federales por haber cometido el delito de aborto. La amnistía también les favoreció a todas ellas y esta fue también una iniciativa de la Cuarta Transformación y también respaldada por el presidente de la República. Y entonces aquí continuaremos las mujeres impulsando esta agenda. Les agradezco a los medios de comunicación y a mis compañeras diputadas. Gracias, no hay más preguntas. Gracias.